Mi hermano me abandonó en el sistema a los 10 años. 16 años después apareció suplicando perdón con una carta. Pero yo tiré su carta a la basura y le cerré la puerta en la cara, y lo que hice después jamás lo olvidarán. Tengo 28 años. Trabajo en una cafetería en Portland. Y necesito sacar esta historia de mi pecho, porque lo que pasó hace como 6 meses básicamente me hizo replantear todo lo que pensaba sobre las segundas oportunidades y la familia. La cosa es que cuando tenía 10 años mi mamá murió en un accidente de carro, y mis hermanos mayores, Brandon y Tyler, decidieron que no querían hacerse cargo de mí. Brandon tenía 23 y Tyler 19. Y yo recuerdo perfectamente el día que los servicios sociales llegaron a la casa y me dijeron que iba a irme a vivir con otra familia por un tiempo. Recuerdo que le pregunté a Brandon si podía quedarme con él, y él ni siquiera me miró a los ojos cuando dijo que no, que tenía su propia vida que cuidar, su trabajo, sus cosas. Tyler dijo algo parecido, que estaba en la universidad y que no podía, básicamente que yo iba a arruinar sus planes. Y así nada más. A los 10 años, terminé en el sistema de cuidado temporal. No voy a mentir. Los primeros años fueron horribles. Pasé por 3 familias diferentes antes de cumplir 14, y ninguna de ellas realmente me quería ahí, ya sabes. Era más como que recibían el cheque del Estado y eso era todo. Mis hermanos me llamaban de vez en cuando, como una vez cada 2 o 3 meses, siempre con excusas de por qué no podían visitarme o llevarme a pasar el fin de semana con ellos. Tyler decía que tenía exámenes. Brandon decía que estaba ocupado con el trabajo o con su novia, y yo era un niño, o sea, les creía todo. Pensaba que eventualmente las cosas iban a mejorar, que algún día iban a venir por mí y volvería a tener una familia de verdad. Pero las llamadas se fueron haciendo menos frecuentes. Pasaron de cada 2 meses a cada 6 meses, y luego simplemente dejaron de llamar. Creo que la última vez que hablé con Brandon fue cuando tenía como 12 años, y fue una conversación de literal 5 minutos donde él sonaba apurado y yo trataba de contarle sobre la escuela, pero él seguía diciendo, ajá, ajá, está bien Ryan, tengo que irme. Cuando cumplí 14 me colocaron con los Henderson, y esa familia, no sé, fue diferente. Mi SC. Henderson era una señora mayor que ya había criado a sus propios hijos y decidió ser madre de crianza temporal porque según ella todavía tenía mucho amor que dar. Suena cursi, pero es la verdad. Ella me trataba como si fuera su propio hijo. Iba a mis juegos de básquetbol aunque yo era malísimo. Me ayudaba con la tarea. Me preparaba el desayuno todas las mañanas. Por primera vez desde que murió mi mamá, sentí que alguien realmente se preocupaba por mí. Me quedé con ella hasta que cumplí 18, y cuando salí del sistema MSS, Henderson lloró como si yo fuera su hijo de verdad. Me dijo que siempre tendría un lugar en su casa si lo necesitaba, y yo le creí porque en esos 4 años nunca me dio razones para dudar de ella. A los 18 básicamente estaba solo en el mundo. Tenía como $2,000 ahorrados de trabajos de verano y un carro que Mercedes Henderson me ayudó a comprar. Un Honda Civic del 2005, que hacía un ruido raro cuando acelerabas, pero funcionaba. Conseguí un trabajo en un almacén ganando tipo $12 la hora, y renté un cuarto en un apartamento con otros 2 tipos. No era gran cosa, pero era mío. ¿Sabes? Por primera vez en mi vida nadie me podía decir qué hacer o dónde vivir. Seguí así por como 2 años, trabajando, ahorrando, tratando de averiguar qué quería hacer con mi vida. En todo ese tiempo ni una sola vez pensé en contactar a mis hermanos. Para mí estaban muertos, o sea, no literalmente pero emocionalmente sí. Habían tenido años para buscarme, para preguntar cómo estaba, y nunca lo hicieron. Cuando tenía 20 decidí que necesitaba un cambio completo, tipo empezar de cero en un lugar donde nadie me conociera y no tuviera ningún recuerdo del pasado. Empaqué todas mis cosas, que básicamente cabían en el carro, y me mudé a Portland. No le dije a nadie dónde iba, literalmente desaparecí. Cambié mi número de teléfono, borré todas mis redes sociales, todo. Quería construir una vida nueva sin las sombras del pasado siguiéndome. Los primeros meses fueron difíciles. No conocía a nadie, y apenas tenía dinero para la renta y la comida, pero de alguna manera lo logré. Encontré un cuarto barato en un apartamento compartido, y conseguí un trabajo en una cafetería pequeña que se llamaba Kim's Coffee. Era propiedad de esta señora coreana súper amable, Mrs. Kim, que me contrató aunque yo no tenía experiencia haciendo café porque dijo que le caía bien. Mrs. Kim era, no sé cómo explicarlo, como una segunda Mrs. Henderson.
Me enseñó todo sobre el café, cómo hacer latte art, cómo tratar con clientes difíciles, me dejaba quedarme después de cerrar para practicar. Me pagaba más de lo que probablemente debía pagarme, y siempre se aseguraba de que comiera bien, tipo, me traía comida coreana casera y me obligaba a sentarme y comer con ella. Después de como 6 meses trabajando ahí, ya me sentía parte de algo, la cafetería se convirtió en mi lugar seguro y Mrs. Kim en algo así como una figura materna. Empecé a hacer amigos, gente que venía a la cafetería regularmente, compañeros de trabajo, y poco a poco Portland empezó a sentirse como mi hogar de verdad. Cuando tenía 22 conocí a Jessica. Ella venía a la cafetería todos los días a trabajar en su laptop. Siempre pedía lo mismo: un capuchino con leche de almendras y un muffin de arándanos. Un día, cuando le llevé su orden, me preguntó si quería sentarme con ella en mi descanso, y así empezó todo. Jessica era increíble. Era inteligente, trabajaba en marketing digital, era graciosa, me hacía reír todo el tiempo. Empezamos a salir, y después de como 3 meses, ya éramos novios oficiales. Le conté sobre mi pasado, sobre mis hermanos, sobre el sistema de cuidado temporal, todo. Ella fue súper comprensiva. Me dijo que lamentaba todo lo que había pasado, y que mi familia eran unos idiotas por haberme abandonado. Me hizo sentir validado, como si mis sentimientos de abandono y enojo fueran justificados, y no solo yo siendo dramático. Como al año de estar juntos me mudé a su apartamento. Jessica vivía sola en un lugar mucho más bonito que mi cuarto compartido, y básicamente me rogó que me mudara con ella. Dijo que le encantaría despertar conmigo todos los días, que ya prácticamente vivíamos juntos de todas formas porque pasaba todas las noches ahí. Me presentó a sus papás, Steve y Linda, que eran de esas familias perfectas tipo comercial de televisión, súper cálidos y acogedores. Me trataban como si fuera parte de la familia, me invitaban a las cenas de los domingos, a los cumpleaños, a todo. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que tenía una familia de verdad. No solo una novia, sino toda una red de apoyo. Steve me ayudó a arreglar mi carro cuando se descompuso. Linda me enseñó sus recetas secretas de cocina. Era todo lo que yo pensé que quería. La cosa es que yo le había dicho a Jessica desde el principio que no quería nada que ver con mis hermanos. Le expliqué que para mí esa parte de mi vida estaba cerrada, que no había vuelta atrás, que no me importaba si algún día quisieran reconectarse porque el daño ya estaba hecho. Ella me dijo que lo entendía completamente, que respetaba mis límites, que nunca haría nada para traicionar mi confianza. Y yo le creí. Porque, ¿por qué no le iba a creer? Era mi novia. Supuestamente me amaba, y me apoyaba incondicionalmente. Pero resulta que hace como 6 meses, un martes normal y corriente, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocía. El mensaje decía: Ryan, soy Brandon, tu hermano. Sé que han pasado muchos años, pero me gustaría hablar contigo. Por favor, no ignores este mensaje. Me quedé mirando el teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. Mi primer pensamiento fue: ¿cómo carajos consiguió mi número? Yo había cambiado todo. No había manera de que me encontrara a menos que... Y ahí fue cuando me di cuenta. Le pregunté a Jessica directamente: ¿le diste mi número a mi hermano? Y ella se puso toda a la defensiva. Empezó con un bueno: no te enojes, pero... Me dijo que Brandon la había encontrado en Facebook, que aparentemente había estado buscándome por años, y finalmente dio con ella porque yo aparecía en algunas de sus fotos. Le contó toda una historia sobre cómo se arrepentía de todo, cómo había sido un idiota, cómo quería compensarme y tener una relación conmigo. Y Jessica, en su infinita sabiduría, decidió que ella sabía mejor que yo lo que necesitaba y le dio mi número sin preguntarme. La confrontación que tuvimos fue brutal. Le grité. Ella lloró. Me dijo que solo quería ayudar, que pensaba que el perdón era importante, que la familia es familia sin importar qué. Le dije que ella no tenía ningún derecho a tomar esa decisión por mí, que había violado completamente mi confianza, que lo único que le había pedido era que respetara ese límite, y ni eso pudo hacer. Ella seguía diciendo que lo sentía, que no pensó que sería tan grave, que Brandon sonaba tan sincero y arrepentido. Le pregunté si alguna vez realmente escuchó mi historia, o si solo fingió entender para quedar bien. Esa noche empaqué mis cosas y me fui de vuelta a un cuarto compartido que encontré en Craigslist. Jessica me llamó como 1000 veces. Me mandó mensajes diciendo que podíamos solucionarlo, que había cometido un error pero que me amaba.
Pero para mí no había nada que solucionar. La confianza se rompió, y eso era todo. Lo peor es que no terminó ahí. Como una semana después, Steve y Linda aparecieron en la cafetería durante mi turno. Miss S. Kim me llamó a un lado y me dijo que había una pareja preguntando por mí. Y cuando salí ahí estaban ellos. Steve me preguntó si podíamos hablar afuera, y básicamente me dieron un sermón sobre cómo estaba siendo inmaduro, cómo Jessica solo quería lo mejor para mí, cómo debería darle a mi hermano una oportunidad porque todo el mundo merece perdón. Les dije lo más calmadamente que pude, que apreciaba todo lo que habían hecho por mí, pero que esto no era su problema, y necesitaban dejarme en paz. Linda empezó a llorar diciendo que me consideraban como un hijo, que les dolía verme tirar todo por la borda. Pero la verdad es que ellos nunca me vieron como un hijo real. Me vieron como el proyecto de caridad de su hija, el chico roto que necesitaba ser arreglado y perdonar a su familia para tener un final feliz de película. Pero espera, porque la cosa se pone peor. Como 2 semanas después de eso, estoy en mi nuevo apartamento un sábado por la tarde, literalmente en pants viendo Netflix y comiendo cereal directo de la caja, y tocan la puerta. Pienso que es el delivery que pedí, o algo así. Abro la puerta, y ahí está Brandon, mi hermano Brandon, a quien no había visto en persona en tipo 16 años, parado en la puerta de mi apartamento. Se ve mayor, obvio, tiene como 39 años ahora, algunas canas, lentes que no tenía antes. Me dice, hola Ryan, sé que esto es raro pero necesitaba verte en persona. Y yo literal me quedé congelado. No sabía si cerrarle la puerta en la cara, gritarle o qué hacer. Él sigue hablando, dice que lamenta todo, que fue un cobarde, que estaba joven y estúpido y no sabía manejar la responsabilidad, que me ha estado buscando por años, que Tyler también quiere hablar conmigo. Finalmente, encontré mi voz y le dije que se fuera. No grité, no me puse violento. Solo le dije muy claramente, no quiero nada contigo ni con Tyler. Tuvieron 16 años para buscarme, 16 años para llamar, para mandar una carta, lo que sea. Me dejaron en el sistema, se olvidaron de mí. Y ahora que ya crecí y tengo mi vida armada quieren aparecer y jugar a la familia feliz. Le dije que no, funcionaba así, que no podía simplemente aparecer y esperar que todo se olvidara porque se sentía culpable. Brandon empezó a decir que lo entendía, que sabía que tenía todo el derecho de estar enojado, pero que por favor le diera una oportunidad de explicar, de compensarme de alguna manera. Le pregunté cómo carajos sabía dónde vivía, y admitió que Jessica le había dado no solo mi número, sino también información sobre dónde trabajaba y básicamente todo. Eso me enfureció más, tipo ella literalmente me entregó a alguien de quien estaba tratando de escapar. Le dije a Brandon que nunca quería volver a verlo, que dejara de buscarme, que me dejara en paz. Él se veía devastado. Honestamente parecía que iba a llorar, pero a mí no me importó. Cerré la puerta y me quedé ahí parado, temblando de puro coraje y adrenalina. Después de eso decidí que necesitaba mudarme otra vez. No podía seguir viviendo en un lugar donde Brandon sabía dónde encontrarme. Encontré otro apartamento al otro lado de la ciudad, más caro pero valía la pena por la tranquilidad mental. Le cambié el número otra vez a uno nuevo que solo Mrs. Kim y mis compañeros de trabajo más cercanos tenían. Básicamente volví a desaparecer, pero esta vez tomé más precauciones. Los meses siguientes fueron raros. Me sentía paranoico todo el tiempo, como si Brandon fuera a aparecer de la nada otra vez. Dejé de postear cualquier cosa en línea, ni siquiera tenía Instagram o Facebook activo. Me enfoqué en el trabajo, Mrs. Kim me ascendió a supervisor y me dio un aumento, lo cual fue increíble porque realmente necesitaba el dinero extra con la renta más cara. También empecé a ir a terapia, algo que probablemente debía haber hecho hace años, pero nunca tuve el dinero o la motivación. Mi terapeuta, Dr. Ross, me ayudó a procesar todo, el abandono, el enojo, la traición de Jessica. Me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo que no tenía que perdonar a nadie para sanar, que poner límites no me hacía una mala persona, que priorizarme a mí mismo después de años de ser dejado de lado era lo más sano que podía hacer. Hace como 2 meses me encontré con Jordan, un tipo que conocí en uno de los hogares de crianza temporal cuando tenía como 13 años. Fue súper random. Estaba en el supermercado comprando cosas para la cena y él estaba en la fila de atrás. Nos reconocimos de inmediato aunque habían pasado años, y nos quedamos hablando en el estacionamiento por como una hora. Jordan había tenido una experiencia similar a la mía, también estuvo en el sistema, también tuvo familia que lo abandonó.
Nos intercambiamos números, mi nuevo número, que nadie más tenía, y empezamos a juntarnos regularmente. Es raro tener a alguien que realmente entiende por lo que pasaste, sin tener que explicar todo. ¿Sabes? Jordan no me juzga por no querer perdonar a mis hermanos. Él tampoco habla con su familia y no tiene planes de cambiar eso. La semana pasada Brandon me mandó una carta a la cafetería. No sé cómo supo que seguía trabajando ahí, probablemente le preguntó a Jessica o algo así. La carta era larga, tipo 3 páginas escritas a mano, donde explicaba todo lo que pasó desde la perspectiva de él. Decía que cuando murió mamá, él apenas estaba empezando su vida adulta, que tenía un trabajo que odiaba pero necesitaba para pagar sus cuentas, que tenía una novia que lo dejó poco después. Tyler supuestamente estaba en la universidad con una beca y tenía miedo de perderla si tomaba tiempo libre para cuidarme. Brandon escribió que pensó que el sistema de cuidado temporal sería mejor para mí que vivir con él, que no tenía idea de cómo criar a un niño, y pensó que sería egoísta de su parte tratar de hacerlo mal. Dijo que con los años el arrepentimiento creció, que intentó encontrarme, pero yo había desaparecido completamente, que cuando finalmente me localizó a través de Jessica pensó que era su única oportunidad de arreglar las cosas. Leí la carta completa, y no voy a mentir, parte de mí sintió algo. No perdón, pero tal vez algo de comprensión de que ellos también estaban lidiando con la muerte de mamá a su manera. Pero, ¿sabes qué? Eso no cambia nada. No cambia que me dejaron solo cuando más los necesitaba, que dejaron de llamar, que básicamente me olvidaron. No cambia que pasé años en hogares donde no me querían, que crecí sin una familia real, que tuve que aprender todo solo. Brandon puede arrepentirse todo lo que quiera, puede escribir 1000 cartas, pero eso no me devuelve mi infancia. Eso no borra las noches que pasé llorando porque me sentía completamente solo en el mundo. No puedes simplemente aparecer 16 años después y esperar que todo se arregle con una disculpa. Tiré la carta a la basura después de leerla. No le respondí. No planeo hacerlo. La verdad es que ya no estoy tan enojado como antes, estoy más en un lugar de indiferencia, y creo que eso es incluso más definitivo que el enojo. El enojo significa que todavía te importa de alguna manera, pero la indiferencia significa que ya superaste eso y seguiste adelante. Eso es lo que estoy haciendo, seguir adelante. Tengo mi trabajo en la cafetería, tengo a Jordan como amigo, tengo a Mace Kim, que es más familia para mí, que Brandon o Tyler jamás fueron. Estoy ahorrando dinero. Mrs. Kim me está enseñando sobre el negocio del café, y eventualmente quiero abrir mi propio lugar, algo pequeño pero mío. Lamento cómo salieron las cosas. Claro, en un mundo ideal hubiera tenido hermanos que me apoyaran cuando murió mamá, hubiera crecido con una familia que me amara, pero no puedes vivir en los hubiera, tienes que vivir en la realidad. Y la realidad es que construí una vida para mí solo, sin la ayuda de nadie que compartiera mi sangre, y estoy orgulloso de eso. No necesito el perdón o la redención de Brandon para ser feliz. No necesito una reconciliación emocional, para sentir que valgo algo. Ya aprendí esa lección hace mucho tiempo, cuando tenía 10 años, y me di cuenta de que la única persona en la que realmente podía confiar era yo mismo. Supongo que hay gente que piensa que soy amargado, o que estoy dejando pasar una oportunidad de tener familia otra vez. Jessica seguro piensa eso. Sus papás definitivamente piensan eso. Pero ellos no entienden. No pueden entender porque nunca estuvieron en mi posición. Es fácil hablar sobre perdón y segundas oportunidades cuando nunca te han abandonado de esa manera. Yo tomé la decisión que es mejor para mí, para mi salud mental, para mi paz. Y tal vez suena egoísta, pero honestamente no me importa. Pasé demasiados años de mi vida sintiendo que no era suficientemente importante para que alguien se quedara, y ya no voy a sentir eso otra vez. Ayer Jordan y yo fuimos a tomar café después de mi turno, y estábamos hablando sobre planes futuros. Él está pensando en mudarse a Seattle para un trabajo nuevo, y me dijo que debería considerar abrir mi cafetería allá porque la escena del café es increíble. No sé si lo haré. Portland se siente como mi hogar ahora, pero me gusta tener opciones, ¿sabes? Me gusta saber que puedo ir a donde quiera, hacer lo que quiera, sin tener que explicarle a nadie o pedir permiso. Esa libertad es algo que nunca tuve cuando era niño, y ahora que la tengo no la voy a soltar por nada. Así que sí, esa es básicamente mi historia, supongo. Un tipo que fue abandonado, que sobrevivió, que construyó algo para sí mismo y que decidió que algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, y estoy bien con eso,
Realmente estoy bien.